Antes de cuestionar los fundamentos de la ciencia moderna o de concebir un modelo de conciencia irreductible, Federico Fagin era simplemente un joven curioso que creció entre las ruinas de una Europa marcada por la posguerra. Su infancia en Vicenza, Italia, no estuvo rodeada de lujos ni de certezas, pero sí de un anhelo constante por comprender cómo funcionaban las cosas. De pequeño, desarmaba radios y linternas, no por destrucción, sino por fascinación. Quería entender el dentro de todo lo que parecía tener vida propia. Además, el joven Fagin, autodidacta por instinto, no solo desarmaba objetos, tomaba notas, dibujaba circuitos, intentaba replicarlos. Su mente ya operaba como una interfaz entre la intuición profunda y la precisión del diseño técnico. Pero ese espíritu inquisitivo pronto se vio confrontado con los límites de su entorno. La educación tradicional en Italia, rígida y jerárquica, poco fomentaba el pensamiento independiente. Federico sentía que algo no encajaba. Se le enseñaban respuestas, pero no se cultivaban preguntas. Ese malestar fue el primer germen de su rebeldía intelectual. La ciencia, tal como se le presentaba, era fría, exacta, sin alma. Sin embargo, él intuía que debía haber algo más allá de las ecuaciones, una coherencia interior, una lógica del ser. A finales de los años 60, movido por el deseo de explorar esa otra dimensión del conocimiento, Fagin emigró a Estados Unidos. No fue una transición fácil. Con apenas inglés técnico en su haber, se enfrentó a un mundo radicalmente distinto. Silicon Valley estaba en ebullición y él había logrado un puesto en Fairchild Semiconductor, una de las empresas pioneras de la microelectrónica. Era un lugar de innovación sin descanso, pero también de competencia feroz y largas jornadas. Como inmigrante, Fagin no solo tuvo que probar su valor profesional, sino también aprender a navegar una cultura que privilegiaba la eficiencia sobre la profundidad. A menudo se sentía como un extraño entre dos mundos, demasiado introspectivo para los ingenieros de Silicon Valley, pero demasiado técnico para los filósofos con los que más adelante compartiría ideas. Esa tensión lo acompañaría toda su vida y sería precisamente lo que alimentaría su pensamiento original. Lo interesante es cómo esa experiencia temprana de ser el otro, el extranjero, el que mira desde fuera, modeló su percepción sobre la conciencia. Ya desde entonces empezó a notar que lo importante no era solo lo que se hacía, sino desde dónde se hacía. ¿Qué motivaba la invención? ¿Qué había detrás de la innovación tecnológica? En Fairchild no encontró respuestas, pero sí herramientas. Fue allí donde desarrolló técnicas de fabricación que luego harían posible el primer microprocesador de la historia. En su paso por Fairchild y posteriormente en Intel, Fagin comenzó a vislumbrar algo que cambiaría su destino, que el auténtico avance no era solo miniaturizar circuitos, sino ampliar la comprensión del ser humano. Esta intuición no vino en forma de teoría, sino de experiencia vivida. A menudo, en medio del trabajo técnico, le surgían preguntas existenciales. ¿Puede una máquina tener intenciones? ¿De dónde nace la creatividad real? ¿Es replicable la intuición? Estas interrogantes no encontraron espacio en los laboratorios, pero lo acompañaron como un eco sutil. Su identidad como inmigrante, como observador desplazado, le ofrecía una perspectiva que muchos de sus colegas no tenían, una distancia crítica. Esa distancia, sin embargo, no lo llevó al cinismo, sino a la exploración.
No buscaba derribar la ciencia, sino expandirla. No rechazaba la tecnología, pero intuía que debía ir acompañada de conciencia. Así, el niño que desarmaba linternas terminó alumbrando ideas que, años después, cuestionarían la mismísima estructura del conocimiento. Pero esa historia apenas comenzaba. En el año 1968, tras dejar Fairchild, Federico Fagin se unió a Intel, una pequeña compañía que estaba comenzando a transformar el mundo sin siquiera saberlo. No lo movía la fama ni el dinero, sino una pasión casi compulsiva por entender cómo traducir ideas en realidad física. En esa época, los circuitos integrados eran aún rudimentarios y la computación personal parecía un sueño lejano. Fagin, sin embargo, ya vislumbraba otra posibilidad. La historia del Intel 4004, el primer microprocesador comercial del mundo, no fue un accidente. Tampoco fue una simple invención aislada. Fue el resultado de una serie de decisiones técnicas audaces, intuiciones brillantes y, sobre todo, una mentalidad dispuesta a romper con las convenciones. Fagin no solo dirigió el proyecto, lo rediseñó desde cero. El cliente japonés Busicom había encargado una calculadora con múltiples chips, pero Fagin propuso condensarlo todo en un único circuito. Aquello, en su momento, parecía un salto demasiado arriesgado. La tecnología MOS, Metal Oxide Semiconductor, estaba aún en desarrollo. Era inestable, difícil de fabricar con precisión, pero Fagin dominaba esa técnica como pocos, y fue allí donde su genio brilló. Diseñó una arquitectura revolucionaria, integrando memoria, unidad de control y procesamiento en un solo chip. Algo que nadie había hecho antes. Para lograrlo, tuvo que crear nuevas metodologías de diseño, nuevas herramientas y hasta modificar procesos de manufactura. No fue simplemente programación, fue ingeniería en su estado más puro. Pero el contexto también fue clave. Intel, a diferencia de otras empresas, confiaba en la iniciativa individual. No había estructuras pesadas ni jerarquías asfixiantes. Fagin pudo tomar decisiones rápidas, reunir a su pequeño equipo y avanzar sin frenos burocráticos. Fue una tormenta perfecta, visión, libertad y urgencia. Lo más sorprendente fue que, mientras trabajaba en lo que se convertiría en el cerebro de todas las computadoras modernas, Fagin ya intuía algo más profundo. Sabía que estaba abriendo una puerta que no se podría cerrar. El microprocesador no solo aceleraría los cálculos, transformaría la sociedad, alteraría la conciencia colectiva, cambiaría la forma en que nos relacionamos con la realidad. Él mismo, en retrospectiva, entendió que esa invención fue más que técnica. Fue un punto de inflexión espiritual, una señal de que la humanidad había externalizado su inteligencia y, en cierto modo, fragmentado su sentido de identidad. Inventamos una mente fuera de nosotros sin preguntarnos qué es realmente la mente dentro de nosotros, reflexionaría años después. Fagin nunca fue un tecnófobo. Valoraba la belleza del diseño, la potencia del código, la precisión de los sistemas, pero también veía el riesgo. Confundir la herramienta con el creador. El microprocesador era solo un espejo. Reflejaba la estructura del pensamiento lógico, pero no capturaba la totalidad del ser. Por eso, aunque celebró su éxito, también sintió el peso de su consecuencia. Había contribuido a una revolución, pero sabía que esa revolución debía ser interior también. Lo que pocos saben es que Fagin
también supervisó personalmente los primeros prototipos, resolviendo fallos eléctricos y revisando conexiones a mano alzada. Dormía poco, revisaba esquemas durante la madrugada y mantenía una libretita con ideas sueltas, muchas de las cuales luego se convirtieron en soluciones cruciales. No era solo ingeniero, era inventor total. Este momento marcó un quiebre. Fagin comprendió que debía ir más allá del silicio, que su siguiente invención no sería un chip, sino una idea, una comprensión radical de la conciencia. El viaje técnico lo había llevado hasta el umbral de lo invisible, y desde ahí empezaría su verdadera exploración. Tras su experiencia transformadora como pionero del microprocesador, Federico Fagin se enfrentó a una pregunta más radical. Si habíamos logrado externalizar el pensamiento lógico en un chip, ¿por qué no podíamos hacer lo mismo con la conciencia? ¿Qué era eso que se nos escapaba? Eso que hacía que pensar no fuera lo mismo que ser. La respuesta no llegó como un algoritmo, sino como una visión, una intuición profunda que, con los años, se convertiría en el modelo SIP. El Consciousness Integrated Processor. A primera vista, el nombre parece técnico, casi una extensión de su trabajo anterior, pero no lo es. El SIP no es un diseño electrónico, es una representación conceptual de cómo funciona la conciencia desde adentro, como sujeto, no como objeto. A diferencia de los sistemas computacionales convencionales que procesan datos siguiendo reglas fijas, el SIP se basa en la experiencia directa. Para Fagin, la conciencia no es un flujo de información, es un flujo de sentido. No responde a estímulos como una máquina, sino que interpreta, contextualiza, decide, es libre. Y esa libertad no puede ser simulada. El modelo SIP imagina una estructura en la que cada unidad consciente es capaz de percibir, comprender y responder de manera creativa. No hay programación previa que dicte sus actos, sino un proceso continuo de individuación. Cada nodo del sistema no actúa como una pieza de engranaje, sino como un centro autónomo de significación. Es un modelo radicalmente distinto, que desafía las bases mismas de la inteligencia artificial moderna. Fagin propuso esta visión no como un reemplazo de la ciencia, sino como una expansión necesaria. La ciencia tradicional, basada en la objetividad y la repetición, ha sido extraordinaria para describir el mundo exterior, pero ha fracasado al intentar comprender el mundo interior. El SIP, en cambio, apunta a un paradigma donde lo subjetivo no es un estorbo, sino la clave. Este modelo nace de una vivencia, de la certeza íntima de que hay algo en nosotros que no puede ser reducido a patrones ni replicado por máquinas. Algo que siente, elige, se transforma. Ese algo es el núcleo del SIP. No es energía ni información, es conciencia viva. En esta visión, Fagin recupera el valor del misterio, la capacidad del SIP para integrar múltiples niveles de percepción. También lo diferencia de cualquier arquitectura artificial conocida. Fagin especula que cada unidad consciente en este modelo puede acceder a dimensiones de experiencia que trascienden el tiempo lineal, permitiendo no solo memoria, sino sentido evolutivo. No se trata de almacenar datos, sino de transformarse a partir de ellos. Este dinamismo es, en esencia, lo que define a un ser consciente frente a un sistema pasivo. En lugar de domesticar la conciencia con definiciones funcionales, propone un respeto activo por su irreductibilidad.
porque comprender no siempre significa controlar. A veces significa acompañar, observar desde el asombro, permitir que lo inexplicable nos revele nuevos caminos. El modelo SIP, entonces, no es una teoría más, es una invitación a repensar lo que somos, a mirar más allá del código, a reconocer que, aunque podamos crear máquinas prodigiosas, lo esencial sigue ocurriendo en otro plano, el de la presencia consciente, el de lo invisible que da sentido a todo lo visible. Durante décadas, la neurociencia ha insistido en que el cerebro es la fuente absoluta de la mente. Bajo esta premisa, cualquier experiencia subjetiva, emoción o decisión puede y debe ser explicada como una consecuencia de procesos bioquímicos. Pero para Federico Fagin, esta visión es, en el mejor de los casos, incompleta y en el peor, profundamente equivocada. Uno de los experimentos más citados por los defensores de esta postura es el de Benjamin Libet, realizado en los años 80. En él, se mostraba que ciertos impulsos eléctricos en el cerebro precedían a la decisión consciente de realizar una acción. Según muchos científicos, esto demostraba que el libre albedrío era una ilusión, que decidimos después de que nuestro cerebro ya ha actuado por nosotros. Fagin, sin embargo, desmonta esta interpretación con claridad. En primer lugar, señala que el experimento se basa en una simplificación extrema de lo que significa decidir. Levantar un dedo no es una decisión moral o existencial. No implica conflicto interno, ni deliberación, ni contexto. Es una respuesta trivial. Reducir el libre albedrío a eso, dice Fagin, es como intentar medir la profundidad del océano con una regla escolar. Además, el experimento de Libet no prueba causalidad, sino solo correlación temporal. Que un impulso ocurra antes no significa que sea la causa de la decisión. Puede ser un indicador, una señal previa, pero no una explicación total. También es clave notar que Libet mismo reconocía una ventana de veto consciente, un intervalo en el que el sujeto podía inhibir la acción, incluso después del impulso inicial. Este detalle, frecuentemente ignorado, sugiere que la conciencia no es un simple reflejo tardío, sino que tiene un papel activo en moldear la conducta, incluso si no origina cada impulso. Fagin propone que la conciencia actúa desde un nivel más profundo, más sutil, no detectable por los instrumentos actuales. Este desacuerdo con la neurociencia mecanicista no es anecdótico. Es parte de una crítica mayor. La ciencia actual, en su afán de objetividad, ha marginado lo subjetivo. Ha tratado la conciencia como si fuera una variable incómoda, un ruido de fondo que debe ser ignorado. Pero Fagin insiste en que, sin ella, no hay comprensión real del ser humano. Para él, reducir la mente al cerebro es como reducir el amor a una descarga de dopamina. Es cierto que hay correlatos físicos, pero no son la totalidad. La conciencia no es un epifenómeno, es el núcleo de la experiencia. El verdadero error de la ciencia no ha sido estudiar el cerebro, sino confundirlo con el ser. Fagin no niega la importancia de la biología, ni la necesidad del método científico, pero reclama una ciencia más humilde, más abierta, que reconozca sus límites y se atreva a mirar hacia adentro. Porque el misterio de la conciencia no se resolverá solo observando neuronas, sino comprendiendo al observador mismo. En su búsqueda por comprender la conciencia, Federico Fagin
no solo exploró la ciencia y la ingeniería, también se sumergió en la filosofía, no como un ejercicio abstracto, sino como una herramienta vital para orientarse en lo desconocido. Pronto descubrió que las grandes preguntas sobre la mente, la identidad y el ser no podían responderse solo con ecuaciones. Uno de los pensadores que marcó profundamente su visión fue Kurt Gödel. Su famoso teorema de incompletitud demostraba que ningún sistema lógico puede ser completo y coherente al mismo tiempo. Siempre habrá verdades que no pueden ser demostradas dentro del sistema. Este hallazgo, aunque técnico, tenía implicaciones existenciales. Para Fagin, sugería que la realidad no puede ser capturada completamente por ningún lenguaje formal, que lo esencial siempre escapa a la codificación. Fagin veía en esto una clave espiritual disfrazada de lógica. Lo más importante de la realidad no puede encerrarse en sistemas cerrados. Así como ningún lenguaje puede describir el sabor de una fruta sin probarla, ningún sistema lógico puede capturar el acto puro de estar consciente. Esta limitación es, paradójicamente, la puerta de acceso a una comprensión más profunda y humana del conocimiento. Esto lo llevó a cuestionar la confianza excesiva que la ciencia moderna deposita en la lógica y la cuantificación. Si hay verdades que no pueden ser demostradas, ¿cómo podemos aspirar a una comprensión total del universo solo con modelos matemáticos? ¿No será que estamos usando herramientas parciales para abordar lo absoluto? Aquí, la filosofía se convierte en brújula, no como un mapa fijo, sino como una guía para navegar la ambigüedad. Fagin recupera la idea, presente en tradiciones antiguas, de que el conocimiento no es solo acumulación de datos, sino transformación del ser. Conocer implica cambiar. No hay verdadera comprensión sin implicación personal. Este enfoque lo llevó también a releer a Descartes, no para criticarlo, sino para completarlo. El pienso, luego existo, le parecía un punto de partida útil, pero incompleto. Faltaba el siento, el soy consciente de ser. La conciencia no es solo racionalidad, es también presencia, sentido, cualidad. Algo que no se puede derivar de bits ni de impulsos eléctricos. En este marco, Fagin propone una ciencia que se deje enriquecer por la filosofía. Una ciencia que reconozca que hay preguntas sin respuesta final, pero no por eso menos urgentes. Preguntas como, ¿qué significa ser? ¿Desde dónde observamos el mundo? ¿Qué valor tiene la experiencia directa? Al integrar estas dimensiones, su propuesta se vuelve más que una crítica. Es una invitación a un nuevo paradigma. Uno donde la lógica no se abandona, pero se complementa con intuición. Donde el conocimiento no se mide solo en fórmulas, sino también en transformación interior. Porque, al final, comprender la conciencia no es solo un desafío intelectual, es, sobre todo, un camino hacia nosotros mismos. En los últimos años, la promesa del transhumanismo ha ganado fuerza. La idea de que podremos trascender los límites biológicos mediante la tecnología, fusionar nuestra mente con máquinas y alcanzar, finalmente, una suerte de inmortalidad digital. Para muchos, esto suena a progreso inevitable. Pero para Federico Fagin es una distorsión peligrosa de lo que realmente significa ser humano. El problema central, según Fagin, es que el transhumanismo parte de una suposición falsa, que la conciencia es un proceso computacional. Desde esa base, todo parece posible.
Si la mente es un conjunto de algoritmos, basta con copiarlos y ejecutarlos en otro soporte. Pero Fagin refuta esta idea con vehemencia. La conciencia, insiste, no puede reducirse a datos ni a código. Es una experiencia viva, irreductible, encarnada. Fagin advierte que, al confundir inteligencia con conciencia, caemos en una ilusión. Las máquinas pueden simular pensamiento, lenguaje e incluso emociones, pero eso no significa que tengan experiencias. No hay nadie adentro de un algoritmo. Lo que vemos es una mímica sofisticada, no una vivencia. Y construir inteligencias artificiales cada vez más avanzadas no nos acerca a comprendernos mejor, sino que puede alejarnos aún más de nuestra esencia. Desde esta perspectiva, el transhumanismo no es una superación del ser humano, sino su negación. Al aspirar a reemplazar el cuerpo y la mente por sistemas computacionales, se elimina todo aquello que nos hace singulares: la vulnerabilidad, el misterio, el contacto directo con la existencia. Para Fagin, esto no es evolución, sino alienación. Pero su crítica no es solo técnica, es también espiritual. En su visión, la conciencia no emerge del cerebro, sino que lo utiliza como instrumento. No somos máquinas que piensan, sino seres que sienten, que aman, que intuyen. Al pretender digitalizar esa totalidad, el transhumanismo empobrece la experiencia humana y promueve una nueva forma de materialismo extremo. Fagin no se opone a la tecnología. Él mismo la ha impulsado durante toda su vida, pero distingue entre usarla para expandir nuestras capacidades y usarla para sustituirnos. El riesgo, dice, no es que las máquinas dominen al hombre, sino que el hombre renuncie a su propio poder interior, creyendo que una copia digital podrá representar lo que realmente es. Además, advierte que esta visión mecanicista no solo transforma nuestras expectativas sobre el futuro, sino también nuestra ética. Si creemos que somos programas modificables, ¿qué sentido tienen la compasión, la responsabilidad o el amor? ¿Cómo preservar la dignidad si el alma se considera obsoleta? Esta ideología, en su forma extrema, incluso sueña con borrar la muerte, como si ésta fuera una falla del sistema y no una parte sagrada del ciclo de la vida. Para Fagin, el miedo a morir que impulsa estas narrativas revela una desconexión profunda con la dimensión trascendente del ser. Frente a todo esto, Fagin propone una alternativa, una tecnología al servicio del ser, no de su sustitución, una ciencia que respete la conciencia como origen, no como derivado, y un futuro donde la evolución no consista en cargar nuestra mente en un servidor, sino en profundizar nuestra conexión con lo esencial. Porque, al final, ninguna máquina podrá responder la pregunta más importante: ¿quién soy yo realmente? Tras décadas de exploración científica y una transformación espiritual profunda, Federico Fagin concluye que necesitamos una nueva forma de conocer, una ciencia que no niegue la conciencia, sino que la ponga en el centro, no como objeto de estudio, sino como fundamento desde el cual se construye todo conocimiento. Esta propuesta no surge como un rechazo a la ciencia moderna, sino como su evolución natural. Para Fagin, los métodos actuales, centrados en la objetividad y la cuantificación, han sido poderosos para describir el mundo físico. Pero al excluir la experiencia subjetiva, han dejado fuera justamente aquello que hace posible toda observación, la conciencia misma. La nueva ciencia que propone debe integrar
lo externo y lo interno. No se trata de abandonar la lógica o el experimento, sino de complementarlos con intuición, introspección y sentido. Porque conocer no es solo medir, también es comprender, sentir, resonar. Y eso no puede capturarse solo en gráficos ni ecuaciones. Además, Fagin subraya que la ciencia tradicional ha evitado deliberadamente la introspección por temor a la subjetividad, considerándola una fuente de error. Pero él revierte esa lógica. Sin una mirada interna, el conocimiento queda incompleto. ¿Cómo estudiar la conciencia sin incluir la conciencia del observador? Para él, la objetividad absoluta es un mito útil, pero incompleto. En cambio, propone una objetividad consciente, una práctica rigurosa, sí, pero también autoconocida, donde el investigador se convierte en parte activa del fenómeno observado. Uno de los pilares de esta nueva visión es la aceptación de la irreductibilidad de la experiencia. Cada ser consciente es único, y esa unicidad no puede ser encapsulada en una fórmula general. Esto no es una debilidad, sino una riqueza. Así como en la música no hay dos interpretaciones idénticas de una misma partitura, en la vida no hay dos miradas iguales del mundo, y ambas son válidas. Fagin insiste en que esta nueva ciencia debe estar atravesada por valores: responsabilidad, compasión, humildad, no como añadidos éticos a una técnica neutral, sino como condiciones necesarias para un conocimiento verdadero. Porque cuando el investigador reconoce su propia interioridad, ya no puede mirar al mundo como algo ajeno. Cada descubrimiento se vuelve también un espejo. Este paradigma invita a repensar también la educación, ya no como acumulación de datos, sino como despertar de la conciencia. Un proceso en el que aprender significa también transformarse, asumir la libertad interior, cultivar el discernimiento y comprender que la verdad no siempre está allá afuera, sino también aquí adentro. Finalmente, Fagin propone que esta ciencia del ser no solo ampliará nuestra comprensión del universo, sino que sanará la fractura entre razón y espíritu que nos ha dividido por siglos. Será una ciencia más completa, más humana, más sabia, una ciencia que no teme al misterio, sino que lo honra como fuente de revelación. Porque, en última instancia, el conocimiento más profundo no es aquel que nos hace sentir poderosos, sino aquel que nos devuelve al asombro, el que nos recuerda que, detrás de cada átomo, cada idea, cada número, hay una chispa viva que observa, ama y busca comprenderse a sí misma. Tu apoyo incondicional es nuestra motivación para crear y compartir cada vez más contenido. Si este video resonó contigo, puedes dejar tu me gusta, compartirlo y dejar tus experiencias en la sección de comentarios. ¡Hasta la próxima! Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.